a grabar, ya, como por cuarta vez, bienvenidos a todos. Ahora sí creo que es la última. Y hoy día vamos a ya estar con la clase número 17, en donde vamos a ver varias técnicas de selección, reducción, selección de atributos, reducción de dimensionalidad, y vamos a ver algo que se llama Grid Search, ¿ya? Entonces, esto es la etapa posterior a nuestro gran paseo por Scikit-learn que hemos hecho hasta el momento. Gran y emocionante paseo, ojalá que haya sido para usted. Y en la práctica, un segundito, quiero ver si estoy grabando. Sí, ya. En la práctica lo que vamos a ver es que eh, cuando nosotros tenemos un problema relativamente real, por lo general tenemos siempre muchos atributos. O sea, sobre todo cuando codificamos los categóricos, por ejemplo, como One Hot Encoding, siempre tendemos a sacar, no sé, uno por cada categoría, y cuando hay muchas categorías pueden haber 500, 600, y probablemente muy pocos de esos realmente aporten algo a la clasificación, y por el contrario, quizás empeoren los resultados que estamos sacando, ¿ya? Entonces la idea de eso es, obviamente, Profe, tratar de eliminar... Sí, dale, amigo. Sí, Nicolás. o sea, una pregunta, no sé si va tan con el tema, pero me acordé con el Transformer. ¿Ya? Para la tarea, la ¿Ya? parte de la tarea más marketing, digamos. ¿Sí? La parte uno. eh, claro, ¿Ya? en el Transformer como que ya me hice una función que ya como que transformaba la base, como que el Transformer prácticamente no está haciendo nada. Como que se la entrego y hace exactamente lo mismo que mi función. ¿Ya? No sé si, no sé cuál era la idea, la verdad. Como que no sé si estaría mal. ¿Podríamos verlo al final de la clase? ¿Ya, ya? Mejor para abrir la tarea y ver en qué parte estoy preguntando, porque en este momento no me acuerdo mucho, y la verdad es que Sí, sí. Ignacio es el que está totalmente encargado de esta tarea, así que De ahí voy lo vemos. a... Ya, sí, veámoslo mejor un ratito más. Gracias. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, después de todo esta como introducción a esto, veamos lo que realmente vamos a ver en la clase. Vamos a ver un par de técnicas de selección de atributos, vamos a ver también reducción de dimensionalidad, aquí hay un pequeño error. ¿Ya? Vamos a integrar todas estas técnicas usando el pipeline, y ahora yo creo que por fin van a ver la funcionalidad ya completa del pipeline cuando veamos esta cosa que se llama Grid Search. ¿Ya? De adelanto, Grid Search, uno le pasa como una especie de arreglo con los parámetros, en realidad no son parámetros, sino que son como estos hiperparámetros de los modelos, para que encuentre el mejor modelo en base a todas las transformaciones que nosotros tengamos en el pipeline. ¿Ya? De ahí lo vamos a ver como con mucho más amplitud. Ya, entonces, primero vamos a reiniciar el código. Eh, ¿Ya? Aquí parte. Ya, entonces en esta clase vamos a usar el mismo problema que habíamos visto para clustering de o sea, caracterización musical. Ya, pregunta, ¿alguien de aquí, de los que está presentes, no sabe de qué se trata este problema? O más que este problema, el dataset, ¿de qué está compuesto? Como si no lo conocemos de antes. O sea, no, si la pregunta práctica es, ¿asistieron a la clase que vimos esto o no? Yo no. Yo sí. Yo no. Ya, ya, entonces ya, hay personas que no, ya, entonces expliquémoslo relativamente rápido. Ya, este dataset que vamos a ver ahora es un dataset que creé en algún momento basado como en una idea de Kaggle, en la que hacía llamados a Spotify para sacar ciertas características de las canciones que ellos automáticamente asignaban. ¿Ya? Dentro de estas características está, por ejemplo, la probabilidad de que la canción sea solo acústica, esta de acá, la danzabilidad, describe qué tan bailable es la canción, la energía, mide qué tan energética es una canción. Yo no sé muy bien cuál será la definición de energía en particular, pero ellos daban este atributo también, ¿ya? La probabilidad de que la canción contenga voces, 1 contiene voces, 0 no contiene, la probabilidad de que fuese grabada en vivo, el volumen, en fin, y varios atributos. Esto también es importante, la valencia, que es como el sentimiento de la canción, ¿ya? Y todos esos son atributos que caracterizan a ciertas canciones. Ya, entonces después vimos un par de ejemplos de estos,
todas las canciones tienen todos estos atributos, hay unos que no aportan absolutamente nada, como el ID, no, es simplemente un código que identifica la canción, ¿ya? Pero hay otros que sí aportan harto, ¿ya? Entonces el dataset, bueno, antes de eso la variable a predecir es el género de la canción. O sea, yo a partir de todas estas cosas puedo predecir, por ejemplo, que una canción es de reggaetón. Esa es la pregunta. ¿Ya? Y en el momento que vimos esto para la clase de clustering, nuestro objetivo no era predecir esto, ¿ya? Sino que simplemente era ver si podemos sacar algunos clusters que tuvieran sentido a partir de estos atributos que estábamos viendo acá. ¿Ya? Voy a agrandar un poquito la escala para que se vea más claro. ¿Ya? Entonces, ahora en este momento sí, ya definitivamente vamos a usar esta variable para predecir, y la idea es que a partir de todas estas cosas nosotros podamos predecir qué género pertenece cada una de las canciones. ¿Ya? Entonces, esto es como más o menos lo que podemos ver. Tiene danzabilidad, energía, este aquí es la escala de la canción, y el modo si la escala es mayor o menor. O sea, aquí habría como dos combinaciones, pero podemos usarlas por separado. ¿Ya? Y otras cosas más. ¿Ya? Entonces hicimos unas pequeñas descripciones. Aquí hay un gráfico de torta, en donde muestra cómo se distribuye cada una de las clases dentro del dataset. ¿Ya? Y en general traté de sacar 100 de cada una. En realidad lo que hacía era como, le ponía una lista de reproducción de alguna cosa, por ejemplo de rock latino, y me entregaba las N canciones de la lista, y yo después cortaba en el 100. Pero habían algunas que no alcanzaban a tener 100, como por ejemplo jazz, que tiene solamente 70 elementos. ¿Ya? Entonces, principalmente eso, la mayoría de las clases tienen 100, salvo jazz y electrónica, que estos son, por algún motivo, solamente sacaron 62. Ya, si ustedes quieren hacer este dataset, hay una súper buena guía en la misma página de Spotify, y no necesitan tener premium, nada, sino que tienen que pedir como permisos de desarrollador. Y ustedes pueden poner la lista de reproducción que ustedes quieran y pueden traer todos estos datos, y quizás ahora actualizados, porque probablemente estos valores estén cambiando constantemente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, la danzabilidad, ¿ya? Y queremos ver si como que podemos nosotros separar las cosas a partir de la danzabilidad. ¿Ya? Entonces, miren cómo se distribuye la danzabilidad en el reggaetón. Pareciera que es súper danzable, ¿cierto? Y hay pocas canciones que son poco danzables, que tienen 0,5, 0,6, en fin. ¿Qué pasa ahora si ponemos la música clásica? Fíjense cómo cambia la cosa. O sea, aquí definitivamente, si tuviéramos solamente estas dos clases, nosotros sabríamos totalmente cómo distinguir ambas clases. Ya poniendo un Igual hay gente corte. que la baila. Claro, ahí sí, probablemente. No, y también, claro, sí, tienes razón. Pues. Eso, cuando hace este que es famoso, que hace sus conciertos, ah, eh, que llena los estadios así. ¿El del violín? Sí, creo. Ryu, Andrés Ryu. Andrés Rieu, sí. Llena y definitivamente y bailan y todo, sí, igual es cierto, sí. Entonces, pero de todas maneras, como el puntaje que se le asigna de danzabilidad está muy distinto de allá que de acá. Ahora, obviamente, esta danzabilidad, alguien en algún momento tuvo que quitar estas cosas a mano como para decir cuál era danzable y cuál no. Quizás esa persona consideraba que el reggaetón era mucho más danzable que la música clásica. Ya, después pongamos, por ejemplo, el rock, y el rock se encuentra entre estos dos. Si ponemos rock latino, es casi la misma distribución de danzabilidad. Y pongamos, por ejemplo, ¿dónde está hip hop? Y hip hop se distribuye más o menos igual que el reggaetón, ¿ya? Entonces, supongamos que también es súper bailable y que por eso se distribuye de esa manera. Ya, entonces tenemos, por ejemplo, esta feature, danzabilidad. En realidad podemos hacer este mismo análisis con todas las otras features que habíamos considerado en esta parte de acá. Pero en general nos vamos a quedar solamente con esta porque tenemos que avanzar un poquito más rápido. Ya habíamos hecho también este otro gráfico de Scatter Polar, Radar, Spider Chart, como que todos esos nombres son válidos, y que nosotros podíamos poner canciones acá y tal cual gráfico del FIFA, podemos ver como la caracterización de cada una de las canciones según sus atributos. Entonces este rojo de acá es una de Beethoven, paraliza y tiene mucha probabilidad de ser acústica y mucha probabilidad de ser instrumental. Ya, parece que en algún momento les dije que 0 era si era no instrumental, no, es al revés. 0
es no solamente instrumental y uno es solamente instrumental. ¿Ya? En este verde de acá, aquí tenemos No sé de ella, MySpace, de Don Omar, entonces tenemos que la Valencia, que era como el sentimiento de la canción es alto, es muy danzable y tiene mucha energía. ¿Ya? Entonces ustedes pueden después explorar esto a mano. Y pueden poner obviamente cualquier ejemplo que ustedes quieran, un poco complicado, pero cambiándole este valor de acá. No, perdón, estos valores de acá, ahí pueden sacar cualquier ejemplo. ¿Ya? Por último, ¿qué pasará con los artistas? Esto no lo habíamos visto antes porque no lo estábamos usando para clusterizar, pero ahora sí lo vamos a ver. Entonces, vamos a contar y tenemos aquí un referente mundial de la música clásica, que es este de acá, y tenemos a Daddy Yankee. ¿Ya? Entonces, que en general vamos a tener que la mayoría de los artistas solamente aparecen una vez, porque estamos hablando de una lista relativamente limitada de canciones, pero hay varios artistas que salen 2, 3, 4, 5 y algunos hasta 6 veces, ya con estos personajes de acá. ¿Ya? Así que eso con el dataset. Ah, lo último, claro, esta proyección UMAP que habíamos visto en algún momento, que trata de comprimir, reducir todas estas dimensiones que estamos viendo acá desde el comienzo, todas estas en solamente 2 dimensiones. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestra proyección de 2 dimensiones, que se me perdió hasta acá, estaba pensando todavía. ¿Ya? Después vamos a ver estas preguntas de acá. O veámoslas al tiro mejor, mientras esta cosa está... aquí estamos, ya. Entonces, fíjense que esto proyectó en 2D nuestro dataset. ¿Ya? Y fíjense que acá hay una zona en donde está concentrada como toda la música clásica y el jazz. Por otra parte, el rock y el rock latino como que se superponen en esta zona. Y lo otro interesante es que el reggaetón y el hip hop también están como en una parte relativamente similar acá. ¿Ya? Y el pop y la disco se distribuyen más o menos como Profe, relativamente. ¿qué eran los ejes? En este caso, los ejes son la proyección dada por este algoritmo UMAP. Ya no significan nada en la práctica. Ah, ya. ¿Ya? Ujú. Es como el PCA, no sé si conoces PCA. Sí, pues ya. Ya, Sí. la misma idea. ¿Ya? Solamente que este algoritmo está como preparado más para proyectar en 2 dimensiones versus PCA que no está como, no es el objetivo tan primordial de este. ¿Ya? Y lo último tenemos este density plot, ¿ya? Que nos permite ver como la densidad de cada uno de los elementos y este como, a diferencia del otro, como que empieza a tirar como una línea que les decía en esa clase como un poco psicodélica. ¿Ya? Y en general como que ya la música clásica y el jazz se concentran en estas zonas, si ponemos el rock y el rock latino como que se superponen, que era lo esperable, y si poníamos el reggaetón con el hip hop, deberían estar en esta zona que está como acá. ¿Ya? En general, como estos ejes no significan nada, ¿ya? Pero uno puede hacer algunas cosas, por ejemplo, puede poner el color, y ya no que no sea el género, sino que ahora sea alguno de otro atributo que nosotros tengamos. Por ejemplo, la danzabilidad, ¿ya? Y va a pasar que en alguna de estas zonas se va a concentrar mayor valor de danzabilidad y en otras menor. Entonces, como todas estamos realmente codificando todas estas variables dentro de una proyección en 2D, van a haber ciertas secciones en donde hay algunas variables que van a ser muy fuertes y otras variables que van a ser muy débiles. Por ejemplo, en el caso de la danzabilidad, uno esperaría que sea más danzable en esta zona de acá y mucho menos en esta otra zona de acá. Ya que eso obviamente lo considere solamente la proyección que estamos viendo. Ya, entonces eso con este dataset es súper entretenido explicarlo, me gusta harto, pero se pierde harto tiempo sí con esto, así que ojalá que avancemos rápido. Ya, entonces voy a poner el data frame acá, vamos a sacar 3 ejemplos, y necesito que ahora ustedes me digan respecto a esta pregunta, ¿ya? ¿Hay características que podrían estar repetidas, que serían irrelevantes? Sí. Y también si hay características que nos dicen más o menos lo mismo. Ya, sí, ¿no es cierto? O sea, uno podría pensar, por ejemplo, que danzabilidad, o no sé, por ejemplo, acousticness y lightness como que podrían estar un poco correlacionadas quizás.
En general siempre va a pasar uno de estos dos casos, ya que hay alguna que es irrelevante para esto. En este caso las irrelevantes serían como el ID, que no nos está diciendo absolutamente nada. Y hay características que dicen más o menos lo mismo, sí. En la práctica todas están súper correlacionadas. Ya, entonces una forma súper simple de ver esto es usando la correlación de Pearson, que se calcula en base a esta fórmula que estamos viendo acá. En la práctica es simplemente ver cómo se distancia cada uno de los ejemplos con el promedio y después dividirlos por la varianza. ¿Ya? Y veamos las correlaciones de cada una de las variables con respecto a otra. Entonces, muy amarillo son variables que se correlacionan muy bien entre ellas, y muy azul son variables que no se correlacionan tan bien entre ellas. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Por ejemplo, estas dos se correlacionan bastante, o sea, tienen puntajes súper altos. Por ejemplo, Acoustic Next con Energy, o sea, estamos hablando que mientras aumenta, mientras Acoustic Next, por ejemplo, aumenta, energía disminuye. ¿Ya? Por otra parte, acá podemos ver energía con... bueno, esta energía. No, esta no. Esta de acá, danzabilidad con energía, si uno aumenta, la otra también tiende bastante a aumentar. ¿Ya? Entonces, este gráfico de acá ya nos da como un indicio de que, de que tenemos variables que están diciendo más o menos lo mismo y que quizás pueden enredar un poco el tema. Entonces sería como preferible quizás sacarla porque no están aportando mucha información, incluso pueden confundir la clasificación. Ya, ¿preguntas hasta acá? Con todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿No? Ya, si quieren graficar en negro en Plotly, pueden usar esta variable, o sea, este argumento template, y le ponen Plotly Dark y cambia automáticamente la visualización y queda mucho mejor. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ya por fin vamos a clasificar, ya después de toda esta introducción, vamos a clasificar y de tener una idea, obviamente, de lo que nosotros queremos hacer. Ya, entonces vamos a escalar todas las variables que son, a escalar una transformación a una distribución normal. ¿Ya? Todas estas variables que tenemos acá. Y además vamos a hacer un one hot sobre el artista. ¿Ya? Y el resto la vamos a ignorar. Por ejemplo, la escala en este momento no la vamos a ocupar, pero igual podríamos usar. ¿Ya? Pero en principio vamos a hacer solamente vamos a hacer un one hot sobre el artista. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, ¿cuántos artistas distintos hay? Vamos a ver. df de artist. Vamos a hacer eso. Y después vamos a contar. 506 artistas distintos. O sea, ya tenemos un mal indicio. Vamos a generar 506 columnas nuevas en donde vamos a indicar qué artista es de determinada cosa. ¿Ya? Entonces ya empezamos mal, porque imagínense, tenemos en realidad, vamos a ver la cantidad de ejemplos, tenemos 814 ejemplos. De esos 814 ejemplos vamos a generar, además de las columnas que ya teníamos, 506 columnas adicionales. ¿Ya? Y en general, si ejecutamos este preprocessing, que es un column transformer, y ejecutamos fit transform sobre esto, sobre las features, entonces nosotros ya tendríamos el gran total de 519 columnas para cada uno de los ejemplos. Ya, entonces esto es una locura, o sea, imagínense, es como 3/4 de la cantidad de filas que tenemos, y definitivamente esto va a entorpecer mucho la clasificación. Ya, entonces, ¿ustedes creen que realmente influirá? ¿Cuánto influirá? ¿Qué es lo que piensan? Pero antes, ¿qué era? Antes de pasar al one hot. ¿Cómo? Disculpa. Antes, ¿qué tipo eran? ¿Cómo qué tipo? O sea, ¿qué cosa y qué tipo? El data frame era como, no sé, es que nunca me quedó 100% claro si categoría hacía como algo parecido. Ya, veamos el data. ¿Ya? Este es nuestro data frame. Teníamos danzabilidad, energía, teníamos la escala, y este no lo vamos a ocupar. Entonces teníamos todas estas variables numéricas. ¿Ya? Y además lo que hicimos, además de todas las variables numéricas, además convertimos el artista de la canción a one hot. Esa es mi duda, como, ¿cuál era la diferencia entre
pasar esos a category versus pasarlo a one hot encoder. Ah, ya. Es que cuando tú tienes una variable categórica y quieres usarla en un clasificador, tú no puedes como pasarle directamente el string porque no hay ninguna forma de codificar eso dentro del clasificador. ¿Ya? O sea, a lo que voy, un clasificador sabe manejar datos numéricos. ¿Ya? Tú puedes Pero por calcular eso, distancia. category, ¿Ya? es que yo pensaba que category hacía algo parecido al one hot. Como que decía Ah, como, ya. Ya entiendo tu duda. Ya. No, lo que hace category es cuando tú estás viendo solamente el data frame, estos de acá los maneja no como string, sino como un objeto un poquito más inteligente que los strings. ¿Ya? Fíjate que si aparece varias veces Daddy Yankee, entonces tú vas a repetir el string Daddy Yankee, Daddy Yankee, Daddy Yankee, Daddy Yankee. Imagínate lo tienes repetido 10.000 veces. ¿Ya? y ahí me queda claro. Claro, entonces ahí está la diferencia. En cambio, con category solamente es como un link a ese, o sea, un puntero Claro, quizás a ese, al objeto. al objeto. Claro. Y eso es mucho más liviano de manejar en memoria. Entonces al final no me sirve para clasificar para nada. Entonces, No, no, solamente en términos como de eficiencia del data frame te sirve. ¿Ya? Ya, gracias, profe. ¿ya? Hay que tener cuidado con los data frames porque, aunque son súper poderosos y todo, igual son intensivos en memoria. ¿Ya? Ya, entonces sigamos. Esta transformación produce las 519 dimensiones, que definitivamente es una locura y que van a entorpecer eventualmente la clasificación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver distintos métodos para poder reducir esta dimensionalidad. Pero para ver si mejoramos o no, lo primero que tenemos que hacer, y en general esto siempre hay que hacerlo, cada vez que uno experimente con clasificadores, eh, con regresores, siempre tiene que fijar un baseline, ¿ya? Para experimentar. ¿Qué es un baseline? Es simplemente el modelo más simple que nosotros podamos tener. ¿Cuál es el modelo más simple? Por ejemplo, si estamos usando KNN, vamos a hacer un pipeline con el preprocesamiento que hicimos y simplemente el KNN. ¿Ya? Entonces, ese va a ser nuestro baseline. Simplemente un clasificador y vamos a ver cómo se comporta con las 519 categorías que quedan. ¿Ya? Para esto vamos a definir esta función classify, que recibe un pipeline, que en este caso este va a ser el que contiene nuestro baseline, ¿ya? Y hace todas las operaciones que habíamos visto como en la clase pasada, ¿ya? O sea, hace un reporte de clasificación y también imprime la matriz de confusión y retorna la accuracy. ¿Ya? Entonces, fíjense, veamos solamente la accuracy por simplicidad. Y en este caso la accuracy es de 0,55. ¿Ya? Entonces nos gustaría encontrar métodos que reduzcan la dimensionalidad de este data frame, pero al mismo tiempo que mejoren este accuracy. Porque si no, no tiene sentido estar sacando columnas. Porque sí. O features. No sé, ¿ya? Pregunta acá, al hacer train test split, ¿me dividía aleatoriamente los datos? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en algún comienzo? O sea, aquí estamos dividiendo el dataset en train test split. Entonces, estamos usando Shuffle, ya que esto dividiría aleatoriamente los datos. Entonces, si yo entreno el pipeline con mi clasificador, ¿qué es lo que pasaría? Debería pasar que si yo ejecuto nuevamente esto, debería darme un score distinto, ¿cierto? Porque hay una distinta división del dataset. ¿Qué creen ustedes? ¿Esto realmente pasará o se conservará si yo ejecuto de nuevo esto? Quizá debería hacer la división fuera la división de los atributos fuera de la función. No sé qué va a pasar, la verdad. Ya. En general, si yo ejecuto de nuevo, vamos a ejecutar esto. Ya, Porque voy a tener un nuevo test y un nuevo train. sí, sí, pero tiene los mismos puntajes en todo. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, 0.86, 0.55, 0.54. Y acá, 0.86, 0.55 y 0.54. Y entonces esta pregunta es bien interesante. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Si se supone que estamos mezclando de nuevo aleatoriamente los datos. ¿Ya? ¿Quién me iba a decir algo? Que tiene el random state. No, Sí, exactamente. Claro. Tiene este parámetro de acá que se llama random state. ¿Qué es lo que hace random state? Controla la aleatoriedad. Ya, eso es como súper extraño, ¿cierto? Pero en la práctica... Ah, sí, sí, dale, no. No, perdón, me explica. Ya.
Ya, entonces, ¿qué es lo que hace este parámetro? Bueno, en general tiene como un generador de números aleatorios por debajo de esto, que genera números aleatorios, pero no es aleatorio. ¿Ya? Esto como se llama pseudo aleatorio. Entonces lo que pasa es que uno puede sacar como de nuevo ese número aleatorio, puede generar de nuevo ese número aleatorio, controlándolo a través de una semilla. Esta semilla es la que se pasa acá dentro de este parámetro random state. Entonces generamos un número aleatorio, pero podemos volver a generarlo después usando la misma semilla. ¿Ya? Profe, ¿y es exactamente lo mismo con random seed? Random seed, como, ¿en qué contexto? Como que, es que lo he visto de las dos formas, como en NumPy como que hay una parte que dice Ah, random seed, como que las funciones de scikit dicen random state, no sé si eso es lo mismo. ya, no estoy seguro completamente, pero yo te diría como con 99% de seguridad que sí. pero no estoy totalmente seguro si estamos hablando de las mismas. ¿Ya? De todas maneras, si tiene el mismo comportamiento, yo me atrevería a decir que es algo parecido. No, ya. Bueno, no, siempre esta documentación de NumPy es como incompleja de ver, ¿cierto? Eh, Es que el tema es que existen las dos, pues, entonces ahí me queda la... random.seed, Claro, también existe el random.seed. ya. Bueno, no sé, dejémoslos como para más adelante, déjame averiguarlo y en el foro respondo. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? Y si no respondo, a ver, voy a dejarlo anotado acá. Muy bien. Ya, entonces estamos en esta parte y controlamos entonces la aleatoriedad con esta cosa. Y en general, esto es súper importante, un parámetro chiquitito que puede ser extremadamente importante para que ustedes puedan replicar después los experimentos que están haciendo. Ya, el típico que los clasificadores siempre parten con alguna semilla aleatoria porque siempre, o sea, es bueno partir como de forma aleatoria. Por ejemplo, K-means. K-means parte escogiendo los centros de forma aleatoria y si ustedes quieren volver a replicar el comportamiento de K-means, pueden fijar que parta de forma aleatoria, pero bajo esta misma semilla, o sea, se genera de nuevo la misma división. ¿Ya? Entonces, ténganlo en cuenta y la mayoría de los clasificadores y clusterizadores y regresiones en Scikit cuentan con este random state. Ya, sigamos entonces. Esa era la pregunta. Entonces, hay otra pregunta más. ¿Es correcto el siguiente código? ¿Ya? Entonces, mira, lo que hace este código de acá es preprocesa las features, ya con nuestro estándar scalar, y después divide el data frame. ¿Es correcto esto? Ya, agreguemos un poquito más de información. Esto lo hace al revés. Primero divide el dataset y después procesa. ¿Ya? Después hace como fit. Y que este en realidad también tiene un fit transformer adentro. ¿Ya? ¿Es correcto este comportamiento que estamos viendo acá? ¿Qué, Ya. qué transformación está ocupando? Por ejemplo, estamos escalando. Vamos a escalar todas las... Es que ahí cambia la media, ¿no? Sí, Y los S. exactamente. Exactamente. También en el chat, eh, Jonathan me decía que no. Sí, efectivamente. Claro, cuando nosotros estamos haciendo una transformación, lo que uno quisiera es, bueno, y obviamente habíamos separado el dataset antes y después. Tenemos el conjunto de prueba y el conjunto de entrenamiento. La idea es que nosotros todas las transformaciones que hagamos en los datos, la hagamos sobre el conjunto de entrenamiento, porque siempre suponemos que el conjunto de prueba nunca lo hemos visto antes y no son datos válidos para entrenar. ¿Ya? En ese caso, si nosotros ejecutáramos este código de acá, primero estaríamos calculando la media y la varianza para la transformación, para el escalado, y después estaríamos dividiendo el dataset. El problema es que ya consideramos que los datos venían escalados desde antes, cuando en realidad nosotros solamente teníamos que escalar dentro de los datos de entrenamiento. ¿Ya? Entonces, es súper importante esta parte porque puede ser que cuando uno está haciendo el modelo, después ustedes obtengan unos resultados excelentes,
cuando en realidad los resultados reales sean un poco más bajos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes van a estar teniendo mucha más información con respecto al conjunto de entrenamiento que se supone que no deberían tener, porque ustedes están dividiendo en entrenamiento y prueba para ver qué tal les va con respecto a los datos nuevos. ¿Ya? Entonces, es súper interesante esta pregunta y tienen que tener mucho. Ya, por lo demás, siempre les recomiendo que ustedes usen pipelines. ¿Por qué? Porque en la pipeline están incluyendo tanto la transformación como el entrenamiento del clasificador dentro de una estructura unificada, ¿ya? Entonces, una vez que hacen esto, para llamar al pipeline ya de partida tienen que haber dividido los datos. Y con eso ya se están salvando de tener este problema un poco más severo. ¿Ya? Entonces, cuidado con esto. Importante que primero dividan y después hagan cualquier tipo de transformación y entrenen cualquier modelo sobre los datos. Ya, y ahora sí, después de más o menos media hora, un poco más, vamos realmente a ver la selección de atributos. Ya, entonces la primera cosa que vamos a ver son técnicas, conjuntos de técnicas para buscar el mejor subconjunto de atributos para un problema de clasificación o de regresión. Ya, subconjunto de atributos me refiero a la columna 1, que era danzabilidad, la columna 3, que era, no sé, energía, y votamos la columna 7, que era, por ejemplo, Daddy Yankee. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Daddy Yankee no nos ofrece mayor información respecto a qué género está hablando. ¿Ya? En realidad sí debería ofrecer bastante. ¿Ya? Pero pueden haber, por ejemplo, casos en que artistas canten jazz, canten rock y canten rock latino. Entonces, ahí no nos va a servir de mucho esa variable y quizás incluso ensucie un poco y probablemente tengamos problemas para poder clasificar. Ya, entonces hay dos enfoques principales, scheme independent o método del filtro y scheme dependent o método del wrapper. Ya, vamos a ver primero el método del filtro. Ya. La idea del método del filtro es súper sencilla. Vamos a nosotros tomar la variable, por ejemplo, danzabilidad, y vamos a calcular una métrica con respecto a la clase de salida. ¿Ya? Este método selecciona los mejores atributos cuyas métricas sean lo más elevadas posible. ¿Ya? En otras palabras, vamos a calcular, por ejemplo, esta métrica que está acá, sobre cada uno de los atributos, y vamos a sacar solamente las mejores que tengamos. ¿Ya? ¿Se entiende la idea de esto? ¿Sí? Ya, si no dicen no, voy a asumir que sí. Ya, entonces, sigamos andando. Vamos a tener dos estrategias para seleccionar. Nos vamos a quedar con las K mejores. Esta es una que selecciono, que hay que poner a mano el número de atributos, que de todas maneras es complejo porque uno tiene que ya haber calculado la transformación para saber cuántas variables tiene en la salida. Pero en general no tenemos esa información desde antes. Entonces lo mejor es seleccionar un percentil en particular. Entonces yo digo, dame el 40% de las variables que más influyan sobre el conjunto de salida. Ya, hay varias métricas, estaban estas tres para la clasificación. Tienen que saber también que para la regresión se usan otro tipo de métricas, así que tengan cuidado con eso. Está esta F-score, Mutual Information, que ocupa entropía, y un test chi-square. Ya no vamos a ver en detalle por temas de tiempo. Pero aquí, por ejemplo, hay una muy buena guía de cómo funciona este F-score. ¿Ya? De hecho, está como explicada con gráficos y tiene también la formalidad. ¿Ya? Entonces, volvemos acá. Entonces, clasifiquemos. ¿Ya? Para esto vamos a... ya, teníamos la función classify y vamos a definir un pipeline. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan que el pipeline al comienzo tenía solamente preprocesado y el clasificador? Ahora vamos a agregar una nueva etapa intermedia que va a usar estas estrategias select percentile, ¿ya? Y con un score, o sea, perdón, con una métrica no, ¿ya? Y aquí vamos a seleccionar el 70% mejor de nuestras variables. O sea, vamos a sacar el 70% de las variables que más influyen según esta métrica. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar esto y lo que tenemos ahora es que lamentablemente disminuyó, ¿cierto? Si se acuerdan, vamos un poquito hacia arriba. Teníamos 0.55 de accuracy y ahora con el 70% tenemos
0,54. Oh, qué fome, qué terrible. O sea, este paso no nos está funcionando, pero quizás tenga que ver un poco con el hecho de que estamos seleccionando el 70%. ¿Qué pasa si, por ejemplo, seleccionamos solamente el 30%? ¿Ya? Ejecutamos, y fíjense, subió pero increíblemente a 60%. O sea, estamos hablando que del 55% que era el original, que es este que está acá, ahora subió a un 60%. ¿Ya? Solamente seleccionando el 30% de los mejores atributos que nosotros teníamos, según esta métrica que está acá. Ya, entonces pregunta, ¿cómo elegir el mejor porcentaje de features por conservar? Tenemos el 60, tenemos el 30, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo sabemos de antemano eso? ¿Cómo podemos explorar? ¿Ya? ¿En el chat alguien me dijo algo? Sí. Ah, no sé qué te refieres con eso. Ya, tratar con una grilla de valores. Efectivamente, esa es la idea. ¿Ya? Entonces, si nos vamos de nuevo a nuestro pipeline, vamos a hacerlo primero a mano, para los que no conocen esto. La idea, bueno, tenemos nuestro pipeline ya definido. Fíjense que aquí está las partes de nuestro pipeline. Tenemos el preprocesamiento, tenemos la selección y tenemos el KNN. Fíjense que dentro de la selección está la estrategia select percentile con nuestro percentil igual a 30. Ya nos gustaría modificar ese valor, ¿cierto? En vez de tener que hacer de nuevo una pipeline, nos gustaría solamente modificar ese valor y volver a ejecutar de nuevo la pipeline. Ya, entonces hagamos eso. Ya, fíjense, podemos acceder a esto a través de steps. Después ponemos el primer paso, que sería este de acá. O sea, en realidad es el segundo paso, pero como se indexa de 0, parte del 1. Y después en él tenemos que seleccionar el elemento 1 de la tupla. Esta es la tupla que seleccionamos en el primer indexador. Y después con el 1 seleccionamos el select percentile. Fíjense que es el mismo que tenemos. Ya, entonces, después este select percentile tiene un atributo que se llama percentile, y ese es el que nos gustaría modificar, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar de 5 en 5 hasta 100, ya sin contar el 101, vamos a generar un número que vaya contando de 5 en 5, ¿ya? Entonces, y vamos a ejecutar este pipeline, pero variando el percentile de 5 en 5. Entonces, primero se va a ejecutar con 5, después con 10 y así sucesivamente. Y veamos lo que aparece. Después lo vamos a graficar obviamente. Entonces, fíjense cómo varía el accuracy según la cantidad de features conservadas. ¿Ya? Por ejemplo, en el primer caso conservamos 5, tenemos un 56% de accuracy, que ya es mejor que el baseline a todo esto. Y después vamos subiendo, 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 y acá, por ejemplo, ya tenemos 59,8, 59,8, 59,8 de nuevo. ¿Ya? Y de ahí se baja un salto estrepitoso a 53, y sigue aquí oscilando bien abajo. Ya, entonces fíjense que este 100, aquí es donde se conservaron todas las features que estamos viendo, ya que en este caso es el caso del baseline original, ¿ya? Que teníamos 55% de accuracy. Y fíjense que acá cuando conservamos solamente la mitad, tenemos más o menos el máximo. ¿Qué nos gustaría hacer? Que haya algún mecanismo y que busque esto de forma automática y no haya que intervenir tanto en nuestro pipeline. ¿Ya? Porque en este caso estamos como haciéndolo muy a la mala acá. ¿Cuál es ese mecanismo que ofrece Scikit? Es algo que se llama Grid Search. ¿Ya? Entonces Grid Search lo que hace es que nosotros le pasamos una grilla de parámetros, es decir, le pasamos un arreglo con los parámetros que nosotros queremos modificar, y este automáticamente va a ejecutar varias veces el pipeline con nuestro clasificador y va a encontrar la mejor configuración de atributos para mejorar y maximizar el score que nosotros le pasemos, que en este caso es accuracy. ¿Ya? Entonces miren, por ejemplo, en KNN, bueno, todas las cosas de Scikit, todos los objetos de Scikit implementan esta función getParams. ¿Ya? Todas las cosas me refiero a estimadores y transformaciones. Ya los parámetros son simplemente los hiperparámetros, ¿ya? De cada uno de estos clasificadores o transformaciones. Por ejemplo, aquí, cuando uno hace en KNN, puede, por ejemplo, modificar el número de vecinos para clasificar,
puede modificar la métrica con la que se calcula la distancia, y en fin, pueden modificar todos estos parámetros. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un pipeline, podemos también hacer lo mismo, porque un pipeline realmente es una transformación con un estimador al final y todo esto compuesto. ¿Ya? Entonces fíjense que nuestro pipeline va a tener todos los atributos, va a tener las steps, ¿ya? Que también podemos modificar, pero recomiendo que no. Y además vamos a tener la modificación, como el identificador de cada uno de los parámetros de cada step. ¿Ya? O sea, por ejemplo, para el column transformer, que es esta step que tenemos acá, en la primera del preprocesamiento, fíjense que este se llama preprocessing, ¿ya? Por ejemplo, vamos al one hot encoder, vamos a tener para one hot encoder, esta que está acá, la opción de modificar todos estos parámetros que tenemos acá, ¿ya? Por ejemplo, drop, dtype, handle unknown, en fin, ¿ya? Y fíjense que la anotación es esta, step, guión bajo, en este caso, es como tiene substeps, es one hot, guión bajo, y después categorías. En el caso de nuestro algoritmo de selección, vamos a tener selección, guión bajo, percentil, ¿ya? O sea, la idea es seleccionar de nuestro pipeline, que habíamos visto un poquito más arriba, este de acá, seleccionar este atributo de acá, y después decirle que varíe esa parte en particular. ¿Ya? Entonces vamos a esa parte de allá. Acá. Ya, entonces, ya identificamos cuál era el parámetro a modificar. Ya no queremos que el percentil sea 100% o 30% como el caso anterior, sino que ahora queremos que sea, queremos explorar una grilla de esto que va a ir desde el 5 hasta el 100%. Entonces vamos a ejecutar esto para que vean lo que se produce. Ya se produce del 5 al 100%. ¿Ya? Y después vamos simplemente a ejecutar. Esto es muy sencillo. Ustedes instancian grid search, le pasan el pipeline que están ejecutando y le pasan la grilla de parámetros. La grilla de parámetros está definida acá. ¿Ya? En este caso, el que vamos a modificar es el percentil de selección. ¿Ya? Y también le pasan el número de trabajo. Entonces ejecutemos esto. ¿Ya? Y en este momento se va a demorar un poco porque está haciendo todas las operaciones y en realidad se demoró bastante poco. Ya, entonces fíjense que ahora el param grid va a estar hecho por esto. Y ahora el objeto que almacena el grid search va a tener tanto el mejor score obtenido, la mejor configuración de parámetros, que en este caso va a ser 25, y también va a tener un data frame, en realidad los resultados que después están mostrados en el data frame, de cada una de las configuraciones que se ejecutaron. ¿Ya? Está la información en la práctica completa de cada una de las configuraciones que se han ejecutado hasta el momento. ¿Ya? Y además, obviamente, lo que nosotros queremos es tener el mejor estimador, o sea, la mejor configuración que tenemos en este momento, y en este caso automáticamente detectó que era 25. ¿Ya? Entonces, nuestro grid search va a hacer varias pasadas por cada uno de los hiperparámetros que nosotros le pasemos, que en este caso solamente era buscar el percentil, y va a escoger el mejor algoritmo. Ya, ¿preguntas con esto hasta el momento? ¿No? Ya, sigamos entonces. ¿En el chat alguien me está diciendo? ¿Diego Canales? No, ya, qué bien. Esto de acá es un pequeño paréntesis. Ustedes pueden, dentro de la transformación, acceder a el puntaje que sacó cada uno de los atributos. Fíjense que los primeros puntajes que teníamos, que eran numéricos, son bastante grandes. Entonces estos siempre van a ir sí o sí. ¿Ya? Y después de eso empiezan a bajar, y aquí parte DaVinci. ¿Ya? Entonces DaVinci ofrece verdaderamente súper poco para indicar qué clase de género es el que estamos viendo en ese momento. ¿Ya? Pero hay algunos que indican un poquito más, por ejemplo, había como 4 por acá, 4 como algo, este de acá, que probablemente se quede porque su puntaje es bastante alto. Entonces la idea de esto era quedarse con el 25% de los puntajes más altos, y es decir, en la práctica, el 25% de las features que aportan mayor información. Entonces, sigamos andando. Bueno, y obviamente la idea es que funcione igual que un clasificador. ¿Ya? Acá sacamos un ejemplo, por ejemplo.
por ejemplo, valga la redundancia, salgo para la calle, Daddy Yankee, reggaetón, si nosotros predecimos eso, con el grid search, acuérdense que el grid search ahora va a ser el envoltorio de nuestro pipeline, y nosotros le decimos predict, va a predecir con el mejor modelo que haya encontrado, y eso nos va a retornar que está este reggaetón. Hoy salgo para la calle sin rumbo. Sí, ya, entonces, y si quiero, tengo desbalance de clase, y si quiero evaluar por F1 y no por accuracy, sí, no hay ningún problema. Ustedes pueden, en un parámetro que se llama scoring, dar cualquiera de estas métricas de scoring. Ya tienen F1, por ejemplo, acá, si en multiclase tienen que elegir una de estas tres opciones. Pueden hacer rock, que no la vimos, pero supongo que también puede que la hayan visto en algún momento. Pueden también elegir precision, recall, etc. Y en este caso aquí vamos a usar F1, creo que había puesto un micro, pero no sé por qué se cambió. Y entonces eso es micro average, ¿ya? Ejecutamos, ¿ya? Y fíjense que ahora el scoring, ¿ya? Aquí está nuestro git search completo, el scoring va a estar definido por esta métrica F1 micro. ¿Ya? Y nuestro best score va a ser este, y nuestros best params va a ser de nuevo 25. Coincidieron, ¿ya? Porque nuestro dataset en general está muy bien balanceado de clases, entonces pareciera que no hay ninguna influencia. Pero si tuviéramos clases desbalanceadas, quizás escoger una F1 con respecto a un score sería mucho mejor. Ya, pregunta, ¿y si ahora quiero usar otra métrica? Otra métrica univariada con respecto a la salida, obviamente, ya no métrica de evaluación, sino que una métrica distinta. Por ejemplo, Mutual Information. ¿Ya? Mutual Information lo que dice es qué tanta cantidad de información me ofrece una variable mientras yo estoy viendo la otra. ¿Ya? Esto es como en términos como un poco más relacionados con la entropía, que lo vimos también en una clase un poco pasada con respecto a la selección de los atributos como donde se cortan en los árboles de decisión. Y entonces vamos a usar ahora Mutual Information y también vamos a usar también este F-score. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora nuestro param grid, fíjense que acá tenemos nuestros parámetros del selection pipeline, o sea, de nuestro pipeline que habíamos hecho, y además tenemos, podemos modificar este parámetro, ¿cierto? Que es el que ya habíamos modificado, que le podemos poner 5, 10, 15, 25%, y en esta parte de acá podemos también modificar la función que va a ser el que calcula este score entre el atributo y la salida. Ya, entonces aquí ya no vamos a tener solamente esta ANOVA, sino que además ahora podemos agregar Mutual Information. ¿Ya? Veamos ahora lo que pasa. Tenemos nuestra guía de parámetros, vamos a ir desde el 5 hasta el 100, y además vamos a tener estas dos funciones. Y ejecutemos. Vamos a ver lo que pasa. ¿Ya? Esperemos un poco porque esto se demora. Ya, bueno, en realidad, si podemos verlo un poco más rápido, fíjense que aquí aumentó el score a 61%. Recién teníamos 60 de accuracy, ahora tenemos 61%. ¿Ya? Y los mejores parámetros serán, de nuevo, quedarse con el 25% de las features que más aportan, pero ahora esta... no, me equivoco, creo que este estaba como con otra cosa en ahí. Ya, esperemos mejor a ver qué es lo que pasa aquí cuando se termine. Se demora un poco más porque calcular esta función que estamos viendo acá en particular es bastante más costoso que calcular esta otra que estamos viendo acá. ¿Ya? Y además piensen que tienen que hacerse una pasada completa por cada uno de estos, o sea, calcular 5, 10, 15, 20, 25, 30 con esta de acá, y el mismo caso para esta otra de acá. ¿Ya? Y aquí viene también una de las ineficiencias de esto. ¿Por qué? Porque fíjense que los scores que se calculan para cada una de los atributos no cambia con respecto a la cantidad de atributos que yo quiero escoger. ¿Ya? Entonces, ese es un gran problema porque cada vez que tenemos cada uno de estos percentiles, vamos a estar de nuevo calculando esta cosa de acá. ¿Ya? De hecho, les dejé un poco más abajo un link en donde dicen cómo hacer un parche, pero en realidad no es muy bueno tampoco, porque es muy complejo implementar.
Ya, entonces ahora sí tenemos nuestros mejores parámetros y no cambió absolutamente nada. O sea, de nuevo dijo que era ANOVA y con un score del 61%. O sea, ya usamos estas dos métricas y finalmente nos salió que esta es la mejor configuración de parámetros. Ya, entonces en este momento le vamos ganando a nuestro baseline por 6 puntos en accuracy. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con nuestro baseline? ¿Ya se acuerdan que nuestro baseline usamos en algún momento el train tested split? ¿Ya? Hay un pequeño detalle con grid search y es que esto viene implementado con cross validation. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Vamos a revisar un par de clases. Cross validation lo que hacía era, por ejemplo, en este caso de acá, sacar el 30% en la primera corrida, el 30% para evaluar y el resto para entrenar. Entonces entrena con esto, después evalúa con esto y saca un accuracy determinado para este caso. Lo mismo con esto, saca una accuracy acá y saca una accuracy acá y después promedia esta accuracy y es el que retorna. En el cambio, en nuestra primera función, que habíamos hecho bastante más arriba, acá, no estamos haciendo eso. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Un poquito más arriba. Acá. Sino que estamos usando solamente train test split. Estamos dividiendo el 33% para evaluar y el resto para entrenar. Ya no estamos haciendo grid search. Entonces, nuestra evaluación que teníamos acá del 55 de accuracy ya no es válida ya. No es válida porque no estamos usando el mismo método de comparación y lo que queríamos era usar el mismo método de comparación para ver si efectivamente estamos subiendo o no. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a implementar nuestro baseline en base a la misma, idea. ¿Y cómo hacemos eso? A través de esta función, mucho más simple que la anterior por lo demás, que simplemente lo que hace es ejecutar un grid search con el pipeline que nosotros le pasemos, y aquí tiene, bueno, en la grilla de parámetros y, en fin, otras cosas. ¿Ya? Y aquí vamos a usar el scoring node. Entonces nos vamos a pasar, primero que nada, el baseline, el pipeline que contiene el baseline, o sea, solamente la transformación de la entrada y además un clasificador KNN. Ya en este caso, ¿qué estamos obteniendo? Un 53%. Estamos obteniendo puntajes más bajos de accuracy. Ya eso es bien importante. Ahora si usamos nuestra pipeline, en donde ejecutamos selección de atributos, ¿ya? Con los métodos que habíamos visto antes, tenemos un mucho mejor puntaje, 61% de accuracy. O sea, digo, un 0,61 de accuracy. Ya, pregunta que obviamente puede venírselas a la mente. ¿Podemos usar también otros clasificadores y probar otros tipos de métodos de selección de atributos? Y la respuesta es sí. De hecho, la idea del grid search es que no solamente se ocupe para seleccionar atributos, sino para cualquier parte, para cualquier etapa del proceso que tengamos acá. ¿Ya? En otras palabras, puedo, por ejemplo, cambiar esta transformación estándar scalar y poner un robust scalar o poner un power transformation. Sí, no hay ningún problema. ¿Puedo sacarle atributos acá? ¿Puedo decir que no vayan estos tres? Sí, también puedo hacerlo. Y puedo, por ejemplo, acá cambiar el clasificador por un super vector machine, por un, no sé, por una red neuronal, una MLP. Sí, no hay ningún problema. También se puede hacer. Y puedo empezar a probar todas estas configuraciones hasta sacar el mejor clasificador. Obviamente, probar, mientras más combinaciones yo le pase al grid search, más se va a demorar. ¿Ya? En este caso, ya imagínense, con lo que nosotros tenemos, con estas dos cosas, se está demorando, con estas dos configuraciones que estamos probando, ya se está demorando más o menos unos 3-4 minutos. Entonces, si ustedes les pasan distintos clasificadores, le pasan muchos parámetros, y es muy grande la grilla por explorar, se va a demorar bastante más. Entonces, también hay que hacer un equilibrio entre estas dos cosas. En este caso de acá, fíjense que de nuevo sacamos 614, que era lo que hacíamos. Ya, entonces, hasta acá llegamos con esto. Lo último que les quería decir y que ya había mencionado antes, hay muchos valores que se replica el cálculo y que la idea sería que no se replicara. Aquí hay una especie de issue, bueno, es una issue, y con una especie de solución, pero yo veo que es bastante complejo. Ya, entonces esa es una de las debilidades que tiene el Grid Search. Ya, ¿dudas hasta acá con Grid Search y con la selección de parámetros? Con la reducción de atributos a partir de selección. No, todo bien. Ya, entonces ya estamos más o menos en la hora. Así que
vamos a tener que llegar hasta este que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que en un comienzo habíamos dicho que habían dos tipos de selección de parámetros? La primera era, ¿dónde está? Este de acá, Scheme Independent o método del filtro, en la que nosotros relacionábamos variables con respecto a la salida. Aquí lo que vamos a usar es un enfoque un poco distinto. Vamos a usar un clasificador auxiliar que sea obviamente barato de entrenar, y lo vamos a entrenar varias veces. ¿Ya? Y ese clasificador, a partir de este entrenamiento múltiple que nosotros vamos a hacer, va a decirnos si un cierto subconjunto de atributos es mejor o peor para entrenar. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto? Ahí principalmente Scikit implementa esta clase Recursive Feature Elimination, que en la práctica se le pueden imaginar como ustedes tienen una bolsa gigantesca con todos los atributos. ¿Ya? Entonces, entreno el clasificador con todos los atributos y después voy sacando uno a uno. Entonces saco a Yankee, veo mejora, empeora, si mejora, entonces lo saco, si empeora, entonces lo vuelvo a poner y saco otro como aleatorio. ¿Ya? Entonces saco, no sé, ahora por ejemplo, qué sé yo, saco Soda Stereo. Entonces saco Soda Stereo, mejora, ¿sí? Y entonces lo dejo afuera y sigo avanzando. ¿Ya? Esa es la idea de este método Recursive Feature Elimination. Es muy simple y la idea es que sea un clasificador que sea extremadamente sencillo de entrenar. ¿Por qué? Porque vamos a estar entrenándolo muchas veces. Obviamente, como ustedes se podrán dar cuenta, este método no escala. O sea, si tenemos 10 millones de observaciones con 2000 columnas, difícilmente podemos terminar en un día. ¿Ya? Quizás si lo dejan corriendo toda la noche puede que les funcione, pero en la práctica los primeros que vimos, que es, que es como finalmente un análisis univariado con respecto a la salida, funcionan. Si no igual, un poco mejor que estos y andan mucho más rápido, porque simplemente calculan métricas. ¿Ya? Entonces ahora, para implementar esto, vamos a cambiar acá nuestra segunda etapa de selección y vamos a poner Recursive Feature Elimination. ¿Ya? Y aquí uno puede elegir como desde el 0 hasta pasando por todos los floats hasta el 1, la cantidad de features que vamos a elegir. En este caso vamos a elegir solamente un 70%. ¿Ya? Ejecutemos esto. Ya aquí está toda la grilla que nosotros podemos ver. Ya, ojo con esto, si ustedes lo van a ejecutar, vean que tengan la versión 0.24 de Scikit-learn, porque las anteriores no admitían este parámetro number to features to select. ¿Ya? Entonces, definimos la grilla de búsqueda. En este caso de acá, nos vamos a quedar con el 20, 30, 40, 50, hasta 90% de los atributos. ¿Ya? Y después vamos a ejecutar nuestra función que ejecutaba el grid search con todo el. Entonces vamos a ejecutar esto. O sea, en este momento estamos ejecutando esto, pero se va a demorar un poco porque, como sabrán, se entrenan muchos clasificadores a la vez y es un poco más lento de lo que uno espera. Ya, mientras tanto, ¿tienen alguna? Fantástico, aquí está. Entonces, el best score que sacó es 0.55. ¿Mejoró? Sí, mejoró, porque recuerden que habíamos modificado el baseline en algún momento y habíamos dicho que el baseline daba 0.53. Pero fíjense que aún así el segundo método que nosotros, o sea, el primer método que nosotros ejecutamos, que era el de usar esta selección en base a esta métrica univariada, da mejores resultados que este que estábamos viendo acá. Ya, ahora, la pregunta, ¿cuál usar? Va a depender siempre de lo que ustedes estén haciendo. ¿Ya? Puede que en este dataset esta técnica se comporte peor, pero si están ustedes en otro problema, con otro dataset distinto, con distintos tipos de datos, puede que este método funcione relativamente mejor. ¿Ya? Así que tienen aquí la opción de explorar estos dos. Ya, entonces con eso ya tenemos todo lo de selección de atributos, ya estamos como en la hora. Yo no sé si, rapidito, ¿qué dicen? ¿Vemos reducción de dimensionalidad ahora? Estoy como trapacá. O lo vemos
lo vemos en la próxima clase. ¿Qué dicen ustedes? Esto de acá no creo que sean más de 5 o 10 minutos. ¿Votación? Ya, yo no sé cómo hacer votaciones. A ver. Porque me dice añadir pregunta. Anónimo, sí. Escriba su pregunta. A ver, sí, no. Seguimos. Ya. Qué bueno, ya. Y tengo que apretar esto, supongo, ¿no? Ya, vamos, a ver. Voten, voten, voten. ¿Seguimos? Sí, sí. ¿Ya? ¿Qué dice el resto de las personas? Falta todavía un 77% del dataset. 4. ¿Esto es mayoría absoluta o tiene que ser 100% todo? Vamos a tener que hacer otra votación para ver eso. Ya, bueno, ya, 5 o 6, ya, sigamos. Así la próxima clase podemos ver otros contenidos. Ya, muchas gracias a todos. Entonces, seguimos. Qué bueno esto, ¿eh? Está interesante esta cosa de las preguntas. Y quizás se pueden hacer incluso de antemano. Ya, entonces, el segundo enfoque es reducir la dimensionalidad. ¿Ya? No ya, bueno, es parecido como a lo primero, porque se eliminan dimensiones, pero aquí no estamos eliminando ciertas dimensiones arbitrarias, sino que estamos usando técnicas que codifican estas dimensiones en dimensiones más pequeñas. ¿Ya? Tal es el caso, por ejemplo, de PCA o Principal Component Analysis. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Así, muy rápidamente, vamos a omitir todas las matemáticas de acá. Supongamos que tenemos dos variables que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, no sé, por ejemplo, este caso de acá es danzabilidad con respecto a el sentimiento de la canción. Ya, entonces vemos que las dos se correlacionan relativamente bien. ¿Qué es lo que hacemos? En términos muy simples, buscamos una transformación que nos permita proyectar estos puntos dentro de una recta en particular que codifique lo mayor posible la varianza de los datos. ¿Ya? Entonces, hacemos esto, proyectamos estos datos acá. Bueno, tenemos que encontrar primero esta dirección, después calculamos a partir de distintas operaciones con descomposición de valores singulares, y proyectamos estos vectores. Fíjense que los vectores ahora, una vez que encontramos esta dirección, la proyectamos sobre esto, y por último tenemos ya la transformación lista. ¿Ya? Entonces, nuestro ejemplo que vamos a ver acá va a ser cómo se transformaría energía con respecto a loudness, que era la probabilidad de que loudness era la... no, perdón, este era el volumen de la canción. ¿Ya? Entonces, así se relaciona. La música clásica tiende a tener poco volumen y el resto de la música parece que no hay mucha distinción, como que está todo mezclado por acá. ¿Ya? Entonces, el jazz y la música clásica tienden a tener poco volumen. ¿Ya? Entonces, ejecutamos... vamos a quitar estas cosas. De acá, ¿no? ¿Ya? Y ejecutamos PCA sobre las dos. Entonces, fíjense que ahora nuestro PCA lo que hizo fue encontrar solamente una dirección en donde se proyectaron todos nuestros datos. ¿Ya? Y fíjense que esta dirección ahora sí contiene información sobre, bueno, ya, proyectada sobre tanto la varianza, o sea, perdón, tanto el volumen como la energía de la canción. ¿Ya? Y fíjense que se ubican de esta forma. ¿Ya? Sobre los primeros dos componentes principales podemos ver que la música clásica ya se ubica en una línea recta de acá y se ubica en los valores más bajos de esto, mientras que, por ejemplo, el jazz y el pop, o sea, perdón, el rock y el pop se ubican en esta parte que está acá. O sea, finalmente nuestra recta, si nosotros estuviéramos ahora proyectando solamente sobre una dimensión, sobre una cosa así, nuestra recta hubiera definitivamente codificado bastante bien esta información de estas dos variables. ¿Ya? ¿Y cómo se ve eso? Dice el componente principal 1 explicó el 99% de la varianza y el componente principal 2 explicó solamente el 0,1% de la varianza.
O sea, es decir, en este componente tenemos toda la información prácticamente, tanto de energía como de el volumen de la canción. Ahora extendamos a todo el resto de las cosas, ¿ya? Vamos a elegir solamente 3 componentes y lo que vamos a hacer es ejecutar un PCA sobre nuestro dataset eligiendo solamente esos 3 componentes. Y vamos a graficar. ¿Ya? Entonces, fíjense, con respecto, este es el componente 0, con respecto al componente 1. Fíjense cómo este par de componentes separa a todos nuestros datos. De nuevo quedó la música clásica y el jazz por arriba, y estos de acá se mezclan un poco, después viene el pop, y de ahí viene el hip hop con el reggaetón en esta parte de acá. Y esto solamente separando uno de los 3 componentes principales. Ya, fíjense, el componente 1 con respecto al componente 2, aquí también de nuevo tenemos muy separable esto, y fíjense otra cosa bien interesante, que es que esto nos permite también proyectar en 2 dimensiones, como lo hacíamos, por ejemplo, como UMAP al comienzo, nos permite proyectar en 2 dimensiones nuestro dataframe, o nuestro dataset en general, si es que no están usando partes. ¿Ya? Y podemos también tener una especie de proyección como la que teníamos antes. ¿Ya? Entonces, esto ya nos dice que solamente usando 1, 2 o 3 dimensiones ya codificamos mucho de la varianza de nuestro dataset. En particular, si usamos 3 dimensiones, ya tenemos el 75% de la información que teníamos originalmente, dentro de las 500 y tantas dimensiones. O sea, es una brutalidad. ¿Ya? Si nosotros usamos, o sea, podemos graficar la cantidad de dimensiones, o sea, perdón, la varianza explicada según la cantidad de dimensiones, a partir de este gráfico de acá, y fíjense que ya para el componente 8 ya estamos explicando, para los primeros 8 componentes principales, ya estamos explicando el 90% de la varianza de nuestro dataset. O sea, quiere decir que usando solamente estos 8 componentes principales ya podemos explicar el 90% de los casos. ¿Ya? Y después ya llega a este punto como de inflexión que tenemos acá, el 14-15%, ya después no sube prácticamente nada con respecto a los finales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo incluimos en nuestro pipeline? Hacemos un pipeline nuevo. ¿Ya? Ahora la selección no va a ser selección, sino que va a ser reducción. ¿Ya? Creamos nuestro pipeline, aquí tenemos todos los parámetros de nuestro pipeline, y fíjense lo que nosotros podemos variar ahora en la etapa de reducción. Podemos cambiar la cantidad de componentes, que eso en realidad es lo primero que es lo único que nosotros deberíamos variar, como que eso es lo que realmente podría afectar el rendimiento de lo que tenemos. ¿Ya? Entonces vamos a, acá ahora se llama reducción esto, vamos a variar estos componentes que tenemos acá. Vamos a decirle, déjame los 10 primeros, los 20 primeros, los 30, 40, 50 primeros componentes principales que calcule PSA. ¿Ya? Y vamos a usar esta función que ejecutaba grid search sobre nuestra grilla. Ejecutemos entonces y veamos lo que nos dice. Lo que nos dice es que con 100 componentes principales, ¿ya? O sea, este que estaba acá, casi cerca del final, tenemos el mejor score, que es este de acá, 0.54 de accuracy. Ya, entonces, también, vamos de nuevo, recuerden que el original era 0.53, subimos como un punto, que puede ser que no sea demasiado, pero si, por ejemplo, ustedes tienen modelos muy complejos, si tienen, no sé, 5000 features y reducen solamente a 100 y entrenan un clasificador sobre 100, ese clasificador va a ser mucho más eficiente que si calculan, o sea, si lo entrenan sobre las 5000 features. ¿Ya? Entonces, es un detalle también súper importante, el tema del rendimiento. Y en la práctica, hacer un PCA, aunque no les suba tanto como el poder de la clasificación, les va a permitir tener clasificadores mucho más eficientes. ¿Ya? Así que con eso ya estamos llegando al final. Ven que les había dicho que era más o menos unos 5 minutitos. Y con esto ya entonces terminamos. No sé si tendrán preguntas. Todo claro. Ya, qué bueno, porque la idea, no vamos a evaluar esta parte porque ya bueno, o sea, la idea es que sí. Ya en la tarea 2 van a tener ustedes la libertad de, bueno, quizás como parte de la obligación, pero la libertad de ocupar cualquiera de estos elementos, la obligación de usar alguno de reducción de dimensionalidad o de selección de atributos para encontrar el mejor modelo usando Grid Search, ¿ya? Así que, pero en la práctica no lo vamos a ocupar en ningún laboratorio, ni nada por el estilo, ¿ya? Así que eso sería por esta clase.
¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Eh, No sé si alguien más habla, parece. Sí. Dale tú, dale tú. No, yo estaba diciendo que no. Ya, entonces los que tengan que irse no hay problema, nos estamos viendo de aquí al miércoles y ojalá que les vaya bien en la tarea. Yo Recuerden que tienen... tengo. Ya, ok, ya, No, chaito.